Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de Derecho Internacional Privado a cargo de la doctora Dunia Morales. Hoy tenemos un tema muy interesante para tratar, la Convención Interamericana sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero, adoptada en Panamá por la OEA en 1975. En esta ocasión, el grupo 16, conformado por mis compañeros Davinia, Alexandra, Cristian y Wendy, nos estarán acompañando para desarrollar este tema tan importante. Para comenzar, planteemos una pregunta. ¿Por qué es necesario esta convención en 1975? Pensamos que el mundo jurídico no siempre ha contado con el mecanismo de cooperación tan claros como los que tenemos ahora. En esta época, los trámites internacionales eran complejos, costosos y muchas veces ineficaces. Ya, haciendo referencia en cuanto a la globalización de las relaciones jurídicas en América Latina, que ya se estaba llevando a cabo, ¿no? En los años 70, generó la necesidad urgente de un marco común. Imaginemos un escenario muy cotidiano donde una persona en Argentina otorga un poder material para que un abogado pueda actuar en el proceso judicial en México. Si no existiera una norma internacional que respaldara este documento, podía suceder que en México no fuera reconocido, generando no solo retrasos, sino también la nulidad de todos en un proceso. Esto no solo afectaba a particulares, sino también a empresas y hasta a los propios, ¿no? Pero tú, Ale, ¿qué tienes para decirnos acerca de este punto? Claro, exacto. Antes de 1975, cada país tenía sus propias exigencias. Y a veces eran muy estrictas, otras bastante distintas entre sí. Esto volvía el procedimiento muy pesado porque en un mismo poder debía adaptarse una y otra vez a cada legislación nacional y esto era un riesgo. ¿Por qué? Porque se multiplicaban los gastos, se alargaban los plazos y se generaba incertidumbre jurídica. Frente a esta situación, la Organización de Estados Americanos, la OEA, tomó la iniciativa de uniformar criterios, dando lugar a la Convención Interamericana sobre el régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero. Con esta convención se busca precisamente eso, simplificar, garantizar validez y fortalecer la cooperación entre países de la región. En definitiva, fue un paso decisivo para avanzar hacia una integración jurídica más efectiva en nuestro continente, alineada con la realidad de una América cada vez más internacional. Pero ahora hablemos de validez y reconocimiento, porque aquí hay uno de los aportes centrales de esta convención. Davinia, ¿cómo se establece esta? Gracias por la pregunta, Fabi. Y refiriéndonos a este punto, la convención parte de una regla clara y sencilla, ¿no? Que es reconocida en el derecho internacional privado como el lex actus, que significa que la validez formal de un poder depende de la ley del Estado, donde se otorgó. Es decir, que en este punto, este país, donde se cumplieron todos los requisitos legales, tiene un poder que es válido y debe reconocerse. Automáticamente en cualquier Estado que sea parte de, ¿no? Con esta disposición, lo que se busca es evitar la duplicación de trámites y se facilite enormemente un proceso transfronterizo. Por ejemplo, un poder otorgado en Colombia, siguiendo las normas combinadas, debería ser aceptado en Perú o en Bolivia, sin necesidad de empezar con todo esto desde cero, ¿no? Claro. Ahora bien, este principio no va a ser totalmente absoluto. Existe un límite muy importante. Es que en su orden público, el contenido no debe contradecirse con los principios esenciales del país donde se pretende usar. El país puede legítimamente negarse a reconocerlo. Por ejemplo, pensemos un caso externo. Si un poder faculta a alguien a realizar un acto en el país receptor, en el país receptor lo considera ilícito, como traficar bienes prohibidos. Evidentemente este documento no tendría ningún efecto. El poder puede ser perfectamente válido en su país de origen, pero no puede delegarse, no puede desplegar eficacia internacional si vulnera principios fundamentales. Así es. En el caso de Bolivia, este criterio se incorporó desde 1989,
Desde entonces, los poderes emitidos en el extranjero pueden ser reconocidos y utilizados en el país, también los principios constitucionales nacionales. Esto es importante porque fortalece la seguridad jurídica. Quienes intervienen en negocios y procesos internacionales saben de antemano que sus actos tendrán validez, siempre que no violen principios esenciales del sistema jurídico boliviano. Y me parece adecuado lo que dices, Fabi, y ese es en el fondo el valor agregado de la convención, que garantiza la confianza entre los estados y entre particulares, que interactúan mucho más allá de las fronteras. Por ejemplo, la seguridad jurídica que brinda se debe traducir en mayor dinamismo para el comercio, la inversión y hasta para la defensa de los derechos. Pero pasemos a otro punto. Claro que sí. Gracias, David. Pasemos ahora a otro punto que es muy importante para continuar con el desarrollo de nuestra temática, la forma y publicidad de los poderes. Alexandra, ¿qué nos puedes decir sobre este punto? Claro, en cuanto a la forma de la convención establece que el poder debe sujetarse en principio a la ley del país donde se otorga. Eso quiere decir que que si se firmó en Argentina, basta con que se cumpla con los requisitos de la legislación argentina. Sin embargo, la norma otorga flexibilidad y el otorgante puede decir que el poder se someta a la ley del país donde se va a usar. Aún más si ese país receptor exige solemnidades especiales, como la procolatización ante al notario o a la inscripción en un registro público. Estas exigencias deben prevalecer. Este mecanismo garantiza un equilibrio entre el respeto a la soberanía de cada estado y la facilidad entre los particulares. Gracias por el aporte, Ale. Y respecto a la publicidad, la convención es clara y se rige por la ley del país donde se ejercerá el poder. Esto significa que aunque un poder sea perfectamente válido en un país de origen, puede necesitar pasos adicionales, ¿no? Para tener una plena eficacia en el país receptor. En algunos lugares bastará con un registro en notaría. En otros será obligatorio inscribirlo en registros públicos o incluso publicarlo en edificios oficiales, ¿no? Así el mismo poder puede tener diferentes requisitos según el lugar donde se pueda ejercer aquello. Gracias, David. Con esto creo que nos queda claro, pero pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que una persona otorga un poder en Chile, pero su finalidad es que una persona lo use en Bolivia. Aunque en Chile ya sea válido con una sola firma y autorización notarial, en Bolivia puede ser necesario un procedimiento adicional, traducirlo si estuviera en otro idioma, por ejemplo, legalizarlo en la Cancillería y finalmente protocolizarlo ante notario boliviano. Solo cumpliendo estos pasos adquirirá plenos efectos en territorio boliviano. Claro, ahora vamos a tomar el ejemplo que diste. Este ejemplo refleja claramente cómo funciona la convención y respeta la validez del acto del país de origen, pero al mismo tiempo reconoce el derecho del Estado que es receptor y exige requisitos adicionales para garantizar el orden, la transparencia y la seguridad en su propio sistema jurídico. Ahora vayamos a la ley aplicable. Wendy, ¿cómo se regula? Bien, cabe aclarar que no existe una sola ley que se vaya a aplicar lo que es dentro de este tipo de poderes. Por ejemplo, vayamos a las formalidades y solemnidades. Según el artículo 12 de esta convención, nos dice que está regida por la legislación del Estado donde se va a otorgar el poder, salvo que el otorgante prefiera someterlo a la ley del Estado donde se va a usar. No obstante, si es el país donde se va a utilizar el poder, exige solemnidades esenciales para su validez, estas van a prevalecer antes de la convención. Lo que son las faltas de reconocimiento de formalidades especiales están reguladas por el artículo 7 de esta convención. Es decir, si el Estado donde se otorga el poder no reconoce ciertas formalidades exigidas por el país de destino, se va a recurrir al artículo 7, que exige una declaración jurada o un equivalente a esta del otorgante sobre su identidad, sobre su nacionalidad, la edad, el domicilio, el estado civil, la capacidad para conferir el poder y la existencia legal de una persona jurídica, si ese es el caso, ¿no es cierto?
También nos va a exigir lo que son las copias certificadas o evidencias documentales autentificadas con la firma y el cumplimiento de otros requisitos legales pertinentes también. Y acotando a la información, muchas gracias. Y si no hay un funcionario público autorizado para certificar lo que es el poder, se pueden utilizar lo que son declaraciones juradas, copias certificadas y autenticación de firmas. Esto permite que el poder siga siendo válido aunque falte la autoridad típica como lo es un notario. Lo importante es asegurar que la firma sea auténtica y que la voluntad quede clara. En Bolivia, la Ley 483 del Notariado Plurinacional y su reglamento incorporan estos principios, exigiendo legalización en Cancillería y protocolización en notaría. Pasemos ahora a hablar de un punto muy importante, en este caso el orden público. Wendy, ¿qué nos dice sobre este punto la Convención? Bien, el artículo 12 de esta convención nos menciona acerca del orden público, lo cual nos dice que es una clave para poder aplicar lo que es la convención. Los poderes otorgados en este caso, cuando son emitidos por un país, tienen que regirse bajo la legalidad del país, el del país en el cual se está aplicando. Por ejemplo, tenemos lo que es, si el poder va a ir en contra de este orden público, entonces puede ser rechazado, no se va a aplicar dentro de ese país, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice el artículo 12 de esta convención. Y bueno, eso abarca lo que son principios como lo que son los derechos humanos, la dignidad, la seguridad del Estado y los valores constitucionales. En otras palabras, aunque un poder sea válido fuera, aquí puede rechazarse si va en contra de estos principios básicos. El orden público funciona como un límite que protege la soberanía y los valores del país. Perfecto, Cristian. Sintetizando entonces, en Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha reafirmado que un poder extranjero puede ser rechazado si contradice principios fundamentales. Aún así, este cumpla con las formalidades debidas del caso. Así es, por ejemplo, el orden público forma parte importante de lo que es dentro de un Estado-país, porque funciona como un escudo garantizando lo que es la cooperación internacional también entre países y para que no se comprometan también lo que son los valores jurídicos internos dentro de ese país. Gracias, Wendy. Cristian, ¿qué otros tratados intervienen en esta convención? Bueno, aquí tenemos lo que es el antecedente más directo, lo que es el Protocolo de Washington de 1940, ya que este regulaba los poderes para usarse en el extranjero. Este era un intento inicial de dar reglas comunes para su alcance, pero su alcance era reducido y bueno, ahí entra lo que es la Convención de 1975, el cual lo perfecciona con normas más claras y aplicables. Vamos, Wendy. Perdón. Hablando lo que son de las legislaciones, las convenciones que se aplican dentro de que son al momento de aplicar estos poderes, tenemos que es la Convención Interamericana, la que se aplica. Esta convención no va a limitar que se vayan aplicando lo que son otras normativas, ¿no es cierto?, referente a la legalización, a la correcta aplicación de los poderes. Y bueno, estos casos, en conjunto, todos estos instrumentos fortalecen lo que es la seguridad jurídica interamericana. Antes de concluir, revisemos algunos ejemplos. Wendy, ¿qué nos puedes mencionar? Perfecto. Tenemos lo que es un ejemplo internacional acerca de un poder otorgado, lo que es en Holanda, en trámites ante la Corte de la CIDH. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativo al señor Ernesto Rafael Castillo Peláez, sus familiares le otorgaron lo que es un poder en Europa que fue utilizado ante organismos del Sistema Interamericano de las Américas. Esto hablamos del 19 de febrero de 1998, donde los padres del señor
le otorgaron lo que es un poder en Holanda a favor del Centro de Justicia del Derecho Internacional del Instituto de Defensa Legal. Inicialmente el Perú rechazó lo que es este poder, alegando que carecía de lo que es la legalización y la certificación conforme a la autoridad holandesa, y no cumplía lo que son las exigencias de la ley peruana sobre su representación. Posterior a eso, unos meses después, lo que es en mayo del mismo año, los familiares le otorgaron lo que es un nuevo poder también en Holanda, que fue ampliamente aceptado por la CIDH. Este poder ratificó el poder anterior y agregó a una tercera persona y permitió que las organizaciones firmantes se representaran ante el tribunal. Gracias, Wendy. Cristian tiene algo muy interesante para decirnos. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Bolivia, en Bolivia tenemos lo que es el Auto Supremo 410/2017. Este Auto Supremo declaró ineficaz un poder extranjero porque no fue protocolizado en una notaría boliviana, es decir, en nuestro territorio, mostrando así la importancia de cumplir las formalidades. Y bueno, este caso en específico demuestra que un poder otorgado en el extranjero, aunque sea válido en su país de origen, no produce efectos en Bolivia. Y si no cumple con lo que es el requisito, en este caso de protocolización previsto en nuestra normativa. Y bueno, en estos casos muestran lo que es el equilibrio entre flexibilidad internacional y seguridad jurídica interna. Y bueno, lo que es esta convención también facilita lo que es el uso de poderes en distintos países, pero al mismo tiempo cada estado mantiene lo que son sus reglas mínimas para garantizar la certeza y coherencia en su propio sistema jurídico. Gracias, Cristian. Interesante dato. Para concluir, la Convención Interamericana de 1975 garantiza la validez de estos trámites y protege la soberanía mediante el orden público. Tal vez me gustaría aclarar un punto más acerca de los poderes que van a ser válidos dentro de nuestro país Bolivia. Según lo que mencionabas, ¿no es cierto? La ley del notariado de fe pública, la ley del notariado plurinacional, perdón, nos menciona que son 2 puntos y 2 requisitos simples y sencillos que se van a aplicar para que los poderes otorgados de otro país hacia Bolivia sean válidos. El primero es lo que es la legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la segunda es la protocolización. Son 2 simples pasos que tenemos que realizar para que un poder del extranjero sea válido acá en Bolivia. No se necesita de ningún tipo de orden judicial, ni apostillado, ni nada. Entonces es uno de las ventajas y beneficios de esta convención. Gracias, Wendy. Estos casos muestran la flexibilización que tenemos en la parte internacional y la seguridad jurídica interna. Bueno, chicas, después de todo lo que hemos analizado, creo que podemos concluir en algo. La Convención Interamericana de 1975 realmente fue un preámbulo muy importante para el derecho internacional privado de nuestra región. Su objetivo central, que era uniformar criterios y organizar la validez de los poderes otorgados en el extranjero, se cumplió de manera clara. Pensemos cómo era antes. Cada país exigía sus propias reglas y la Lex Loci Actus basta con que un poder cumpla la ley del país donde se otorgó para que sea reconocido en los demás estados partes. Vamos contigo, David. Toda la razón, Fabi, y eso es lo que nos demuestra cómo este tratado no solo vino a facilitar los trámites, sino que también trajo consigo un cambio de mentalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Ya que no se trata de pensar en un derecho estrictamente nacional, sino en un marco regional de cooperación. Pasamos contigo, Ale. Claro, chicas, también llegó a la conclusión de que lo más interesante de esta convención, de lejos de ser solo un texto que está estático, sigue teniendo un impacto hoy. Lo vemos en el comercio, en la migración y en los procesos judiciales que requieren representación internacional. En todos estos escenarios, el tratado ha servido para que los poderes tengan eficacia más allá de nuestras fronteras. En otras palabras, se alcanzó el propósito de dar fluidez al tráfico jurídico internacional y fortalecer la confianza entre los estados. Evidentemente, y si lo revisamos desde los objetivos más específicos,
hay mucho que rescatar. Y uno de ellos es definir con claridad cómo funcionaban el valor formal, la publicidad y la ley aplicable. Y aquí es donde la convención dio pasos muy concretos. Primero, el que otorgaba puede optar por entre lo normativo y lo que viene siendo el país de destino, ¿no? Que eso da mucha más flexibilidad. Claro, Davi, pero también esa flexibilidad tiene un límite muy importante. En el orden público, ningún poder puede ser reconocido si ésta va a atentar contra los principios esenciales de este país que es el receptor. Y esto no es menor porque garantiza que aunque busquemos la cooperación internacional, nunca se pierda la vista a la soberanía ni los valores fundamentales de cada Estado. Así es. Y es y aquí está, ¿no? El equilibrio más rico de este tratado. No es un documento que imponga una uniformidad rígida, sino que reconoce la diversidad que existe en América Latina. En pocas palabras, armoniza lo diverso y eso me parece un logro enorme, porque mantiene la cooperación sin borrar las particularidades que tiene cada ordenamiento jurídico. ¿Tú qué dices, David? En efecto, y de hecho me parece que ese equilibrio también responde a una esencia de nuestra propia región. Somos distintos en nuestras leyes, en nuestras tradiciones y culturas jurídicas, pero la Convención demostró que esas diferencias pueden convivir en un marco común, siempre que se respeten principios básicos como la dignidad, la justicia, la seguridad jurídica, que creo que es muy importante. Claro, y cuando pasamos de la teoría a los ejemplos prácticos, vemos que todo se llega a materializar. Recordemos el caso de Castillo Pérez, que se habló más antes, trataba de un poder en Holanda que fue cuestionado en Perú, pero la Corte Interamericana decidió priorizar la representación efectiva ante las formalidades estrictas, y esto refleja la flexibilidad de la convención que esta busca promover. Y bueno, es importante lo que dice Sale. Y por otro lado, el Auto Supremo 410, quebrado 2017, en Bolivia nos demuestra otra cosa, otra cara de la moneda, ¿no? Un poder otorgado en el extranjero que no tuvo efectos porque no fue protocolizado en una normativa boliviana, lo que nos demuestra que aunque el tratado da conocimiento internacional, las formalidades locales siguen siendo indispensables, ¿no? En cualquier caso. Es decir, que la teoría del equilibrio no se queda en palabras, sino que realmente se vive en la práctica. Así es. Y no olvidemos que esta convención se complementa con otros instrumentos interamericanos, como el Protocolo de Washington o las convenciones sobre eficacia de sentencias extranjeras y sociedades mercantiles. Todo esto conforma una red de cooperación que tiene un objetivo claro: no dejar de la convención, que no se quede la convención aislada, sino integrarla entre un sistema más amplio y tratados que dieron coherencia al derecho internacional privado en América. Claro, y yo diría que con todo lo que ya hemos visto, podemos concluir que tanto los objetivos generales como los específicos de esta convención se cumplen. Y no solo en lo que sería en el papel, sino en la vida real, en los tribunales, en las notarías, en las cancillerías y en las transacciones internacionales que se ve cada día. Exacto, Ale, me parece muy correcto lo que dices, y lo que queda ahora es seguir reflexionando sobre su vigencia y sobre cómo podemos actualizarla o a los desarrollos del presente, ¿no? Porque la movilidad, el comercio electrónico y las nuevas formas de representación jurídica plantean escenarios que en 1975 quizás no estaban tan claros. ¿Tú qué dices, Fabi? Muy bien dicho, David. Y con esto creo que podemos cerrar este episodio. La Convención de 1975 no solo fue un instrumento útil para su tiempo, sino que sigue siendo una referencia viva para entender cómo podemos combinar la cooperación internacional y la soberanía jurídica. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un placer compartir con ustedes este episodio. Hasta una nueva oportunidad. Ha sido un placer. A su orden, Fabiola Benítez. Davinia Alvarado, hasta una próxima. Hasta una próxima a todos y me despido, Alexandra Choque. Bien, ha sido un verdadero placer. Me despido, Wendy Choque. De igual manera, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Cristian Orellana. Gracias por su atención.
Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.